Bien, fíjense. Este ejercicio nos plantea, es un problema muy típico de trabajo de energía. Nos plantea una masa de 3 kilos que baja por una pendiente con cierto ángulo y nos dice que cuando le faltan 5 metros para recorrer esa pendiente, la velocidad es de 4 metros sobre segundos. Después llega a la parte más baja y comprime un resorte que está fijo a una pared vertical. Lo comprime 0,2 metros. Y nos da la característica de ese resorte, que es de que la constante K es de 5,5 por 10 a la 3 newton sobre metros. Y nos pregunta cuál es el coeficiente de rozamiento de la superficie horizontal, suponiendo que el plano inclinado no tiene roce. Entonces, de toda esta marejada de datos, saquemos qué es lo que nos está diciendo. Tenemos una superficie sin roce que hace un ángulo de 37 grados. Y después, al final de esa superficie, hay un cachito horizontal que sí tiene roce y en el cual hay un resorte. Entonces, viene bajando el cuerpo y cuando le faltan 5 metros por recorrer de la pendiente, nos dice que en ese punto la velocidad es de 4 metros sobre segundos. Fíjense que yo dibujé la velocidad como un vector punteado para que no se nos confunda con las fuerzas de siempre. ¿Y qué dirección tendrá? Esta paralela al movimiento. El cuerpo llega a la base y comprime el resorte. Lo comprime 0,2 metros, que acá la recontra exageré, pero bueno, es como para que se vea bien. Bien, se detiene el cuerpo y nos pregunta al final cuánto era el rozamiento en esta superficie. Ok. Nosotros cuando calculamos el teorema del trabajo y la energía, cuando usamos, perdón, el teorema del trabajo y la energía, decimos que la variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas más las fuerzas externas. Y esa variación de energía mecánica se da entre dos puntos. Dos puntos entre los cuales nosotros conocemos algo. Entonces, en este punto de acá, a una altura cualquiera, ¿sabemos algo de esto? ¿Sabemos la velocidad, la altura, la aceleración, No. Nada. Bien. Los puntos en los cuales sí sabemos algo son este, que yo llamé A, y este que yo llamé B. Acá sabemos la velocidad. No sabemos a qué altura está, pero sí sabemos el ángulo y la distancia según el movimiento. Y en este punto sabemos la velocidad, porque sabemos que está parado, sabemos que pasó sabemos la altura, sabemos que pasó por una parte donde hay roce y sabemos que además hay un resorte que lo está empujando. Así que en estos casos vamos a considerar estos dos puntos, este el inicial y este el final. Bien, ahí saqué un poco los datos como para que tengamos esto un poco más limpio. Lo primero que vamos a hacer es analizar las fuerzas que hay en el sistema. ¿Qué fuerzas tenemos? Como siempre, el peso y la normal. ¿Tenemos alguna otra fuerza en el punto A? ¿Qué les parece? Sí, la que va cayendo, ¿o no? ¿Quién es el que hace que se caiga o que baje por el plano inclinado? El peso, en este caso. Fíjate que el peso Claro, tiene un componente en la dirección del movimiento. claro, sí, sí, no lo había pensado. Fuerzas externas no tenemos resorte, no tenemos roce, así que no hay más nada. Vayamos al cuerpo B. Tenemos el peso, como siempre, dirigido hacia el centro de la Tierra, la normal, perpendicular al movimiento. Tenemos un resorte que nos está empujando hacia allá. O sea, el resorte intenta empujar al cuerpo para volver a su posición inicial. Y tenemos una fuerza de roce porque esto está apoyado sobre una superficie
con roce. Si es estático o es dinámico, bueno, dependerá si está quieto o está moviendo. En este caso está quieto el cuerpo, así que ese roce, ¿cómo será? Estático. Bien, perfecto. Ok, entonces les pregunto, ¿cuáles de todas estas fuerzas es no conservativa? ¿O cuál es? ¿Cuál o cuáles? La fuerza de roce. Exactamente. La única fuerza no conservativa de todo este sistema es la fuerza de roce. ¿Y cuáles son las fuerzas externas? La del resorte. No. La del resorte es una fuerza que está asociada al mismo problema. Ah, La fuerza externa vendría a ser, si me dice, vengo y le pego una patada al cuerpo. Son cosas que dependen del usuario, si quieren, ¿no? Del que está haciendo el experimento o del que está estudiando el problema. No hay fuerzas externas. Ninguna. Entonces, la única fuerza no conservativa dijimos que era la fuerza de roce, así que ya podemos empezar con el teorema del trabajo en energía. La energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, o la energía mecánica en B menos la energía en A, es el trabajo de la fuerza de roce. Bien, entonces, la energía mecánica en B será la suma de todas las posibles energías. La cinética, la potencial y la del resorte. Menos, todo en B, menos la cinética y la potencial en A. Ok. Fíjense que esto es simplemente la misma ecuación que teníamos hasta recién. Bien, vayamos a B. ¿Tenemos energía cinética? Si recuerdan, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad en el punto B? O mejor dicho, ¿se está moviendo en el punto B? Fíjense que nosotros estudiamos el problema y dijimos que venía la masa cayendo, entra en la zona de roce, comprime el resorte y se queda quieto, se para ahí. Así que No tenemos. exactamente, la energía cinética en el punto B es 0. Bueno, la energía potencial. Decidamos desde dónde vamos a medir todo, todas las alturas. Yo diría que por simplicidad tomemos el piso este, que ahora está tapado por el cartel ese que no puedo sacar nunca, que esto sea nuestro piso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la altura de este cuerpo según el piso este? 0, está apoyado. Así que la energía que tendríamos en el punto B es la energía del resorte. Y en el punto A sí tenemos velocidad porque esto se estaba moviendo y sí tenemos una altura distinta de 0 o al menos distinta de nuestro 0, que era este piso. Así que la energía potencial del resorte o la energía del resorte es un medio de K por la compresión del resorte al cuadrado en el punto B, menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más m por g por h en el punto A. ¿Vamos hasta ahí? Fíjense que el trabajo no lo toqué todavía, no hice nada. Entonces, repasemos. Ubiqué mis dos puntos, inicial y final, y con eso empecé a analizar qué energías había en un caso y qué energías había en el otro. Hasta ahí llegué. Bien. Entonces, fíjense, la energía elástica, potencial elástica del resorte, no puedo hacer más nada. Bueno, en realidad la podría calcular porque K lo conozco y la compresión la conozco. Y del otro lado, un medio de la masa era algo que conocía, la velocidad en el punto A la conozco, y la altura es la distancia esta, que eran creo que 5 metros, por el seno de 37. Yo no les hice el dibujito esta vez, pero ¿lo ven?
Fíjense, tenemos este triángulo donde el ángulo es de 37 grados y la hipotenusa es de, bueno, la llamé D en este caso, para todavía no empezar a poner números. Entonces, el cateto opuesto es la hipotenusa por el seno de 37. O seno de 37 igual cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Esto lo ven? Esta parte de acá. Lo volvemos a ver, lo vemos en un dibujito, no hay problema. ¿Quieren que lo veamos con un dibujo? Por mí no, está bien. Ok, ¿el resto? Sí, por mí también. Ok, bien. Como siempre, me dicen si tienen alguna duda. Bien, entonces, teníamos esta ecuación. Ahora empecemos a trabajar con el trabajo. Porque todo esto que tenemos acá son todos datos. K, X, M, B, G, D y seno de 37 son todos datos. Así que, del otro lado, donde teníamos el trabajo de la fuerza de roce, acá escribí el trabajo como la versión más completa, la integral entre el punto inicial y el punto final de la fuerza de roce por la distancia, por el vector diferencial R. Bien, fíjense que la fuerza de roce está aplicada durante este tramo de acá, porque acá no había roce. Y en este tramo de acá, la fuerza de roce tiene una dirección contraria al movimiento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la fuerza de roce siempre se opone al movimiento? Entonces, ¿cómo nos dará el producto escalar entre la fuerza de roce y el diferencial R? Nos va a dar menos el módulo de la fuerza de roce por el módulo de la distancia recorrida. Fíjense que acá hice dos pasos en uno. Primero dije, bueno, como la fuerza de roce es constante, a esta integral la puedo escribir como fuerza de roce escalar D o R. Todo en vectores. Y después, como estos dos vectores son antiparalelos, esto nos queda el módulo de una, el módulo de la otra, por el coseno de 180 grados, que es este ángulo, que es menos 1. Entonces de ahí sale este menos. ¿Vamos hasta ahí? En general, cuando la única fuerza que haga trabajo en el sistema es la fuerza de roce, que es en el 99% de los problemas de trabajo en energía, vamos a terminar con que este trabajo es simplemente menos fuerza de roce por distancia recorrida. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Sí. Guarda que esa distancia recorrida es la distancia donde hay roce, no toda la distancia. Bien, entonces, en este punto donde hay roce, bueno, en cualquier punto en realidad, podemos escribir la fuerza de roce como mu por la normal. Y en esta zona, donde hay donde hay roce, la normal es igual al peso. Ojo, acá no es igual al peso la normal, pero en esta zona, la normal y el peso son iguales. Entonces, podemos escribir esto como menos mu por m por g por d. Fíjense que la parte de las energías no las toqué. Bien. Y acá reemplazamos. Todo esto dijimos que eran todos datos, así que hacemos la cuenta y nos da menos 2,47 joules. Ustedes hagan la cuenta por las dudas de que yo le haya errado en algo, pero a mí me dio esta. Y del otro lado tenemos menos mu por la masa, por la gravedad, por la distancia, que eran 5 metros. Y esto me da 5,88 joules. Pasamos el menos 5,88 y nos da
cuando se vaya el cartelito, fuera cartelito, gracias, que el coeficiente de roce es de 0,42 aproximadamente. Bien, entonces, como corolario, cosas para resolver, al tener en cuenta cuando resuelvan problemas de trabajo y energía. La variación de energía se hace entre dos puntos. A veces van a estar tentados en calcular puntos intermedios. Por ejemplo, en este ejercicio podríamos haber hecho, vamos para acá, punto inicial punto final acá, donde se deja la pendiente, y después un segundo movimiento donde la energía, donde el punto inicial es este y el punto final es este. Mi consejo es que no lo hagan. Que en lo posible, si no les pide nada entre medio, porque en algunos casos sí dicen, bueno, calcule la altura o en tal punto, o calcule la velocidad en tal punto. Si no les pide nada de eso, traten de hacer la menor cantidad de escalas posibles, porque eso lleva a errores y además hace que el problema se vuelva larguísimo. Después, cuando calculan el trabajo, guardan dónde calculan el trabajo ese. Solo en las zonas donde la fuerza se aplica. La zona más común es el roce. Si solamente hay roce durante unos 2 centímetros del movimiento, el trabajo se calculará sobre esos 2 centímetros, no sobre todo el movimiento. ¿Sí? Guarda con la normal también, porque no siempre la normal es igual al peso. Si el roce hubiese estado sobre la pendiente, la normal no era el peso, era la componente en I del peso. ¿Ok? Y por último, cuando calculan la energía potencial, siempre tomen la misma referencia o piso. Y chequeen las unidades, porque eso es lo que les va a servir para ver si confundieron en algún lado. ¿Ok? Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cosas que tenemos que volver a ver? Sí, profe, una consulta. En la parte donde quedaba masa por gravedad por D por el seno de 37. ¿El D qué sería? ¿La distancia? Este D es... no, claro, en realidad guarda con este D que no es el mismo que este. Este Bien, D, a ver si tenemos el dibujito acá. Acá. No me di cuenta que les puse el mismo nombre. Este D es esta distancia, que eran 5 metros. Ah, bien, son distintas distancias. Claro, y este D es esta distancia donde hubo roce. Sí, 0,2. X lo habíamos llamado, no D, disculpe. Ah, bien. Sí, acá más que D escriban un X. Ay, me estaba reemplazando y no entendía de dónde salía. Claro, Listo. sí, no me había dado cuenta, disculpen. Gracias. Pónganle X porque eso es así lo habíamos llamado al principio. A ver. Muy bien. Voy, ahí llegamos. Acá. Este D vendrían a ser los 5. El primer D serían los 5 metros y el segundo D en realidad es X, 0,2 metros. Ahí. Mil disculpas. Se me pasó.